En Presencia Universitaria presentamos Asalto de Página. En la opinión de Agustín Escobar Ledesma. Aunque las elecciones de las y los integrantes del Poder Judicial Federal del domingo 1 de junio de 2025 parecieran ser inéditas de acuerdo a la historia de los procesos electorales de nuestro país, en el siglo XIX hubo elecciones indirectas de primer grado para conformar a los integrantes del Poder Judicial. El pueblo de México, entre 1867 y 1876, eligió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hubo 2 elecciones de presidente de la Corte en esa década. En 1867 se eligió a Sebastián Lerdo de Tejada, liberal culto y de ideas transformadoras. Años después, en 1873, fue electo José María Iglesias, conocido como el autor de la Ley Iglesias, una ley anticlerical que regulaba las cuotas eclesiásticas, cuyo objetivo era prevenir el empobrecimiento del campesinado mexicano. La Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857 establecía en el capítulo 5 los requisitos para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entre otros, señalaba que se requería estar instruido en la ciencia del derecho, haber nacido en el territorio de la República, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y pertenecer al Estado secular, es decir, que no estuviera vinculado a la religión. El historiador Daniel Cosío Villegas, en su libro La Constitución de 1857 y sus críticos, enumera a los magistrados electos en las primeras elecciones de la República restaurada, entre quienes se encontraban Pedro Ogazón, José María Iglesias, Vicente Riva Palacio, José María Lafragua, Pedro Ordaz, Manuel María de Zamacona, Joaquín Cardoso, José María Castillo Velasco, Miguel Auza y Ezequiel Montes Ledesma. Ezequiel Montes era queretano, oriundo de Corral Blanco, municipio de Cadereyta. Fue jurista, profesor, embajador y político. Se desempeñó como secretario de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública y en 1941 fue creado el municipio de Ezequiel Montes en su honor. En aquella época de profundas transformaciones, al igual que ahora, los sectores conservadores y reaccionarios se opusieron a la elección de los integrantes del Poder Judicial, señalando que no era posible que cualquier hijo de vecino, ignorante de las leyes, eligiera al presidente de la Corte y a los magistrados. El capítulo 6 de la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857 era el relativo a las elecciones para magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Señalaba que estas elecciones se harían al tercer día de haberse nombrado a los diputados del Congreso de la Unión, eligiéndose a 10 magistrados propietarios, a 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Estamos hablando de la época en la que regía la Constitución de 1857, también conocida como la Carta Magna de la Reforma, documento fundamental en la historia patria, porque señalaba la separación del Estado y la Iglesia, lo que marcó un punto de inflexión hacia un gobierno liberal y federalista. Sin embargo, aquel avance democrático de nuestro país provocó, al igual que en nuestros días, un enfrentamiento entre quienes luchaban por un país más justo y equitativo, encabezados por Benito Juárez, y aquellos que se oponían a perder sus privilegios sin importarles traicionar a la patria. Las leyes de reforma originaron la llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, de 1858 a 1861, debido a la oposición de las fuerzas reaccionarias que estaban en contra de modernizar el país y, sobre todo, de limitar el poder de la Iglesia, así como sus incalculables riquezas materiales.
Daniel Cosío Villegas refería que la Constitución de 1857 disponía que los magistrados de la Suprema Corte, el fiscal y el procurador federal fueran electos popularmente en una elección indirecta de primer grado. Ante las críticas de algunos de los contemporáneos de Cosío Villegas en contra de la elección de los integrantes del Poder Judicial, a quienes les parecía enteramente pueril confiar al pueblo una elección sabia de magistrados, él mismo señaló que la elección popular es un malísimo sistema para designar a los magistrados de la Corte. Sin embargo, también reconocía lo fundamental, resaltando que los electores, después de todo, no resultaron tan malos jueces de la sapiencia jurídica, porque las veces que se aplicó aquella ley electoral en 1867 y 1876, señaló Cosío Villegas que, en efecto, no hubo un solo caso de elección francamente equivocada en esos años. Antes bien, se eligieron los mejores hombres disponibles. Finalmente, el domingo 1 de junio de 2025, después de más de 150 años, nuevamente el pueblo de México está ante la oportunidad histórica de participar, ahora de manera directa, en la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Para Presencia Universitaria, Agustín Escobar Ledesma.